gracias a la feria por invitar, gracias a toda la gente que vino, gracias a los millones de espectadores que nos siguen en la tele. Un gusto estar aquí presentando este proyecto que nació en pandemia, en la pandemia dura, cuando la gente pasaba los días delante de la pantalla. Y con José Miguel hicimos una asignatura en arte en la UDEC, en que básicamente el estudiantado, los participantes de este seminario, hicieron este libro que vamos a presentar aquí hoy. Y es un libro que, como ya se ha dicho, tiene por tema la industria, la desindustrialización y bueno, vamos a hacer aquí un diálogo teatral con José Miguel, que trabajamos juntos en esto y tenemos las preguntas estudiadas, pero vamos a hacer esta primera parte en que se va a explicar un poco el proyecto y luego la idea también es abrir un poco la conversación para que podamos entrar en diálogo. Entonces, José Miguel, pedirte a ti quizás que eres un poco también el cerebro metodológico de esto, de explicar un poco cómo se armó este proyecto, cuál fue el método, cómo se construyó al fin y al cabo este libro que vemos aquí, la portada, y adentro es así. Claro, el libro es resultado o parte de uno de los resultados de un proyecto de más larga data. Un proyecto que no responde a un modelo científico en el sentido de que haya una hipótesis y que vamos en búsqueda de eso, sino más bien nos vamos haciendo preguntas que van abriendo a nuevos quehaceres y nuevos intereses, y el devenir se amplía bastante. Particularmente una de las preguntas que nos hicimos de la teoría es un poco basado en el interés sobre el concepto de desindustrialización. Un término que no necesariamente estábamos familiarizados nosotros, que a toda la gente le cuesta pronunciar, que es muy lejano en el vocabulario cotidiano, y que sin embargo acá en Concepción, que estamos plagados de industrias, de ruinas, de cambio del modelo económico, está muy presente. Y en ese sentido, también entusiasmados por las referencias locales que levantaban información al respecto, acá en la misma Universidad de Concepción, con personas que se han preocupado de aquello, en el Magíster de Arte y Patrimonio, por ejemplo, desde ese ámbito, nosotros nos empezamos a preguntar qué pasa con el arte en esa noción, qué está haciendo, y veíamos que es un concepto polisémico que puede ser abordado de distintas miradas, perspectivas, que permite hablar de la industria, de la ruina, de la manera de trabajar, del cotidiano de una persona en su casa, a raíz de todo lo que vivimos en Concepción. Y en base un poco con la mirada en ese efecto, empezamos a darnos cuenta que también los artistas, principalmente de los 70 hasta los 85 aproximadamente, que el cuerpo de artistas que entrevistamos, más o menos, estaban trabajando en esto, por lo menos los residentes o quienes nacieron acá en la zona. Y también nos empezamos a dar cuenta que en Europa, claramente, ya el modelo está mucho más avanzado que acá, en el sentido en que la desindustrialización está más avanzada. Y por lo tanto, había una historia que era paralela, pero no tanto, y que nos empezó a interesar. Y Mario, que es residente de Alemania, que tiene una labor acá en torno a eso, aquí en la Universidad de Concepción, y yo también, que soy nacido y criado acá, decidimos empezar a juntar nuestras redes y de esa manera pudimos seleccionar y proponer también a artistas para que participaran en este libro y pudiéramos sumarlos con los estudiantes al trabajo que ya comentó Mario. Eso así, a grandes rasgos, la temática. Y claro, y el abordaje luego que tomamos fue
entrar en diálogo con artistas y indagar un poco sobre la práctica artística en relación con esta temática que José Miguel acaba de resumir. Y entonces aquí vemos ya el interior de este libro, que fue diseñado por estudiantes, pero esencialmente por una persona que está aquí, que es Samuel, y que creo que merece los créditos por este trabajo de diseño que a mí me parece increíble, muy bonito, bien hecho. Y entonces lo que hicimos fue, en una primera fase, realizar 4 diálogos por Zoom o Teams, ya no me acuerdo, Teams, da igual. Y resulta que, claro, esto no fue intencional, pero eran diálogos transatlánticos, porque estábamos aquí y las personas que participaron como interlocutores estaban en Alemania. Tenemos aquí 2 participantes en el proyecto, Úrsula y Georg, que también participaron en esta serie de diálogos. Y aquí están también las demás personas, que fueron Johanna Unzueta, que estaba en Berlín, Francisco Navarrete, que no estaba en Berlín, pero estaba en Viena, en ese momento me parece, en Austria. Y después teníamos también a Ana Lenzo, que también está en Berlín. Y bueno, Úrsula y Georg también están en Berlín. Y de repente, claro, nos dimos cuenta que estábamos haciendo estos diálogos transatlánticos, como digo, sobre una temática que obviamente afecta Europa tal como la no Europa. Esto entonces es el interior del libro, o sea, cada artista tiene un color asignado, y luego llegamos a esto, que fue un proceso colectivo largo, muchas peleas para decidirnos por un título, y salió esto. No sé si José Miguel quieres coger aquí esto para también contar un poco cómo llegamos aquí, qué es esto, por qué esto, y esto lo estás desarrollando tú en tu investigación, digamos, subsecuente, posterior al libro. Creo que es interesante porque esto parece un poco enigmático si uno lo ve así. Sí, como mencionaba yo, hay mucha relación con la metodología de un proyecto donde uno lanza hacia adelante, etimológicamente, ¿no es cierto? Pro y hacer, lanzar hacia adelante. En ese sentido, Samuel, por ejemplo, desarrolla un diseño que ahora está evolucionando, un nuevo diseño, y así. Henry Van Leer, quizás lo conocen, ¿no es cierto? Un esteta, filósofo, propone una fórmula de siglas que permite un poco visualizar la estética de los objetos de consumo y de mercado que hoy día conocemos, ya en los años 60. Y esa fórmula fue la que yo utilicé como propuesta, que Samuel bien tomó, para llegar a este tipo de diseño, donde en el fondo cada artista, o en este caso el dúo, forma una sigla y las vamos sumando. Las vamos sumando artificialmente, de alguna forma. No es una curaduría que haya sido muy pensada de antemano. Más bien es algo que se va lanzando hacia adelante, va generando coherencia, como lo de los diálogos transatlánticos, que en un principio suponíamos que Francisco Navarrete iba a estar en Santiago, Johanna Unzueta en Estados Unidos, y de repente estaban todos en Europa, y va tomando sentido de esa fórmula. Entonces la sigla tomó una relevancia, y en el trabajo posterior que menciona Mario, donde ya hemos entrevistado a 11 casos más, donde también esperamos seguir esta publicación con la misma idea de la fórmula, pero con nuevas siglas, las personas que vienen, esto continúa. Y la fórmula empieza a ampliarse. Ya empiezan a aparecer conceptos como la globalización, el territorio, que empiezan a estar en el diálogo de cada uno de los artistas. Y por lo tanto empezamos a darnos cuenta que esa sigla, ese concepto, se empieza a repetir y la fórmula empieza a crecer. Es un poco esa la lógica y la respuesta a tu pregunta, Mario. Se desvendó un poco del misterio. Aquí tenemos, digamos, se ven los artistas involucrados en
en este proyecto, estos diálogos. Y también creo que es interesante el hecho de que los del otro lado, quienes hacían la entrevista, los diálogos, íbamos cambiando. Por ejemplo, yo dialogué con Ursula y Georg en alemán, y eso es algo que vamos a hacer en un rato más. Espero que esto no cause pánico. Con Johanna Unzueta fuiste tú, ¿no es cierto? Sí. Luego con Ana Lenzo estaba Elisa Balmaceda y con Francisco Navarrete fue la Natasha de Cortillas. Entonces, estas eran las constelaciones de estos diálogos. Bueno, y aquí tenemos a estas dos ilustres personas que en un rato más vamos a conocer, que hoy están aquí, acaban de llegar a Chile desde Berlín. Y volveremos a esto en un rato más. Yo creo que ahora voy a dar un salto a esto, que también es altamente misterioso. No sé si te pasó esto para que puedas enseñar qué es esto. Sí, bueno, como yo les decía, esto de lanzar hacia adelante, esta propuesta que me realizó Mario, la verdad, en base a un modelo que él pudo vivir, experimentar como estudiante y como profesor en Alemania, si no me equivoco, sí. Donde se trabajaba en conjunto con estudiantes. Yo lo encontré, a mí me gusta mucho el trabajo colaborativo y con Mario teníamos sintonía en muchas cosas y de verdad que los estudiantes acá fueron primordiales. Hay dos estudiantes en particular, ya lo mencionaba Mario, Samuel Lira, que se encargó del diseño, que ahora continúa, espero, con 2 diseños más de libros, y Giovanni Espinosa, otro estudiante que trabajó la parte gráfica y que hizo estas imágenes que corresponden a procesos de nuestra investigación. Como bien dice Mario, hay bastante enigmática las distintas imágenes. Todo es solamente una parte muy pequeña de un atlas enorme. Esto se cuadruplica, quintuplica, se expande y probablemente va a seguir creciendo. De trabajos donde se incluyen prácticas artísticas para seguir investigando. Brevemente, en esta imagen lo que vemos es parte de una acción denominada el Juego de las Regiones, donde las personas que investigábamos jugamos al juego denominado coloquialmente de los países. Seguramente ustedes lo conocen. Se tira hacia arriba la pelota, el balón, está China, la gente corre y hay que achuntarle a China. Nosotros nos repartimos así las zonas de Chile para descubrir qué artistas podíamos identificar en cada territorio. Y todo lo otro deviene de ahí. En la siguiente imagen, ya hay una segunda versión de lo que contaba Mario de estos diálogos en pandemia, vía online, con un ambiente virtual preparado por Toda la Teoría del Universo, que es un colectivo artístico de acá, en la cual entrábamos quienes teníamos que dialogar y preparaban imágenes y íbamos recorriendo aquello. Y de eso resultaron transcripciones, textos automáticos y todo el proceso de edición que ustedes se pueden imaginar. Luego viene otro proceso que es la carta astral. Se nos ocurrió hacer astrología mezclado con el análisis y ahí vamos viendo distintas prácticas artísticas, básicamente incursionando con todo esto. Es bastante interesante, es otro trabajo, pero sin duda que partir esa investigación con esta base, que es nuestro primer ejercicio de esta fórmula al menos, ha sido tremendamente enriquecedor y fruto de ello la relación que puedo decir creamos con George y Úrsula, quienes están acá. Espero, todavía no les pregunto, pero espero que entusiasmado también por el hecho que se haya generado esto en Concepción. Así que es toda una red de trabajos, colaboraciones y relaciones humanas que se plantean en base a este tipo de metodologías. Sí, gracias. Yo creo que quedó claro, ¿no? O sea, este fue, digamos, todo esto son experimentos, todo esto es digamos que la metodología es experimental y se va experimentando y se van haciendo las cosas sobre la marcha, se van cambiando hacia una dirección u otra. Entonces esto fue el primer paso, fue ese proyecto que nació en el trabajo con estudiantes
hecho, ¿no? Las transcripciones, las revisiones de los textos, la gráfica, todo eso hecho por estudiantes en varios grupos. Salió ese libro, bueno, y esto que vimos ahora ya es el proyecto de José Miguel posterior a eso, que sigue en desarrollo y se concluirá ¿cuándo? Probablemente en abril de este año, en abril. Ok, y ahí saldrá otra publicación más, entonces estos son cosas que van, es como dinámico, muy orgánico, cosas que van creciendo mientras estamos aquí. Y yo creo que ahora sería un buen momento para que hablemos un poco de alemán. Y entonces yo invitaría a Úrsula y Georg a subir al escenario. Y yo voy a transformarme en intérprete y voy a lanzar una o dos preguntas. Y ahí yo creo que también podemos abrir el diálogo para que vayan haciendo preguntas, ya sea a Georg y Úrsula. Pueden hacerlas en alemán o no, yo no me importo de traducir. Y también puede ser a José Miguel, por último también a mí, o a Samuel, que también está involucrado o estuvo involucrado en este proyecto desde el inicio. Así que vamos a hacer un Switch und jetzt geht's auf Deutsch weiter. Ja, sehr schön, dass ihr hier seid. Yo creo que se imaginan lo que yo estoy diciendo. Ich wollte euch erstmal fragen, genau, ihr seid ja direkt angesprungen auf dieses Projekt, was sehr schön war, mitten in der Pandemie. Und mich interessiert jetzt so im Nachhinein, wie waren eure Erwartungen? Yo les estoy preguntando cuáles eran las expectativas que tenían cuando les lanzamos esta propuesta. ¿Quieren participar en esta serie de diálogos? Y genau, was dachtet ihr, was da auf euch zukommt? Hola. Sí, hola a todos. Sí, hablamos alemán y castellano, me parece, con acento fuerte. Sí, somos muy felices estar acá. El proyecto transatlántico era como 13 horas en avión y sí, somos muy felices para la invitación. Muchas gracias. Primera vez. Y tu pregunta. Da contesta Úrsula. Sí. Ja, hallo zusammen. Ja, was haben wir erwartet? Eigentlich waren wir sehr erfreut, dass wir auch mal ein bisschen Abwechslung hatten in der Pandemie und haben uns auf ein Gespräch gefreut mit der anderen Seite der Welt und wir haben uns auch nie so über dieses Thema vorher Gedanken gemacht und wir haben erwartet, dass eigentlich nicht viel und dass das Buch dann dabei rauskam, hat uns eigentlich ziemlich begeistert. Entonces, lo que dice Úrsula es que, bueno, antes de más, cuando surgió esta invitación, ella dijo, le pareció muy interesante como para quebrar un poco la rutina de la pandemia. Y también le pareció interesante entablar este diálogo con el otro lado del mundo y entrar en una temática también nueva para ella y para Georg también. Y bueno, entonces no tenían grandes expectativas, lo que es siempre bueno. Y entonces cuando al final surgió este libro fue una grata sorpresa. Und dem Gespräch ging im Grunde auch ein kleines Missverständnis, glaube ich, voraus, weil wir im Grunde dachten, es geht um die Desindustrialisierung der Kunst. Und jetzt erst im Nachhinein haben wir eigentlich verstanden, dass es allgemein um Desindustrialisierung geht und wie Kunst dazu steht. Y bueno, y hubo también un malentendido, y esto es ahora nota del traductor, que me parece muy bien que haya habido este malentendido. Hubo un malentendido porque Georg y Úrsula pensaban que se estaba hablando de la desindustrialización en el arte y no de la desindustrialización en un sentido más general. Wollt ihr noch was hinzufügen? Ja, und das war natürlich für uns eine sehr interessante Frage, weil es natürlich voraussetzt, dass es eine Industrialisierung der Kunst gab. Und eigentlich haben wir uns so damit auseinandergesetzt und im Grunde ist das natürlich auch sehr richtig.
weil ja die Kunst immer eine Metapher der Gesellschaft im Grunde ist. Und wenn sich die Gesellschaft sozusagen vom industriellen Zeitalter ins Digitale wandelt, die Kunst das ja auch tut. Und ja, ich soll ja mal kurze Sätze sagen, deshalb vielleicht erstmal das. Entonces les pareció una pregunta interesante, partiendo del presupuesto que hubo un proceso de industrialización también en el arte, ¿no? Que hay una industria del arte. Esto también parece interesante como también una metáfora de la sociedad, ¿no? Si hay una industria, si estamos pasando de una época industrial a una época en que el paradigma es digital, si eso pasa a nivel social, bueno, por supuesto que también pasará a nivel del arte. Und ja, also die Kunst hat ja immer sozusagen die Schwierigkeit des Autors, und Industrie, genauso wie digitale Wirtschaft, kennt ja eigentlich den Autor nicht, sondern ist ein sehr, ja, wie nennt man das, kollektive Form des Wirtschaftens. Und die Kunst führt ja immer zurück auf den Autor. Und das ist eigentlich so eine Frage, die ich immer sehr interessant finde, dass eigentlich die Kunst sehr viel Wert darauf legt, dass es immer sozusagen einen genialen Autor hinter dem Kunstwerk gibt, was es eigentlich in der sonstigen Gesellschaft nicht gibt. Entonces, lo que parece interesante también a Georg es que en el arte haya siempre esta, se podría casi decir, una obsesión por conocer al autor, la autora de una obra de arte. Entonces, eso es una cuestión que no se coloca en la industria. La industria es creada colectivamente, entonces es algo que se toma por hecho que es colectivo, mientras en el arte se espera siempre que por detrás de una obra de arte o por detrás de procesos artísticos haya siempre la genialidad de un autor. Und dann gibt es auch noch natürlich das Berlin-Thema, weil in Berlin spielt ja Kunst eine große Rolle, und in den Medien oder es wird offen darüber gesprochen, dass es eine Kunstindustrie gibt und dass ein wertvoller Wirtschaftsfaktor ist. Y por supuesto que también hay la temática berlinesa en este contexto. En Berlín el mundo del arte es importante, tiene un papel fundamental, y se habla por supuesto de la industria del arte, y que es un factor económico también muy importante para Berlín, que también, como se sabe, no tiene ninguna industria más allá de la venta de drogas, por ejemplo. Entonces, Berlín no es como las capitales de otros países que no suelen ser las ciudades, esto lo estoy añadiendo yo, suelen ser las ciudades, no sé, los centros económicos, etcétera, y Berlín no es nada de eso, ¿no? Alemania es un país muy descentralizado, y Berlín, ahora cada vez menos, pero durante mucho tiempo había, no sé, un porcentaje altísimo, 95% de artistas, algo así, ¿no? Gefühlt zumindest. No sé si, ¿wollt ihr noch was sagen oder wollen wir hier das Publikum fragen? Oder José Miguel quiere añadir algo. Más que una pregunta, comentario. En el libro ustedes van a poder encontrar, y en los futuros libros, respuestas de artistas que son así, digamos, son muy auténticas, y son puntos de vista sobre situaciones que en la academia nos planteamos o en el medio del arte. Y son muy diversas. Acá Mario, George, Úrsula hicieron mención de la importancia de la industria del arte allá y la visión al respecto. Rodrigo Valenzuela, por ejemplo, que estaba en Miami cuando lo entrevistamos, nos plantea que está muy alejado de todos esos conceptos tan ensalzados por la academia, como desindustrialización, decolonización, etcétera, etcétera. Y hay distintas miradas, y son la manera en que se presentan y se explican, son muy humanas, y yo creo que eso es algo también, y además que no está precisamente editado bajo una mirada común a cómo se editan los textos de artistas acá, que de alguna forma están sobrevolados y manipulados hasta cierta forma por las curadurías. Esto está, digamos, bastante puro y pretende en todo momento respetar la perspectiva de quien está dialogando. Y a mí me parece que eso es algo que van a encontrar en este libro y en otros más,
pero que además es muy curioso y nos abrió la puerta a todos a conversar, por ejemplo, George y Úrsula, que tienen un punto de vista también muy lejano a lo que vivimos acá. Ustedes lo escuchan, ¿no es cierto? La fuerza de la industria allá, ¿qué fuerza es la que existe acá? Y ese diálogo precisamente ya trasciende que el interlocutor, la persona sea allá, la otra esté acá, sino que son realidades distintas, de un modelo tremendamente absorbente y que tiene que ver con la globalización. Por eso era más que una pregunta, un comentario. Bueno, esto es algo que un intérprete no debería hacer, pero se me ocurre algo también interesante que, bueno, en Alemania se sabe que la zona del Ruhr, ¿no? El Ruhrpott, que es en el oeste de Alemania, donde hay ciudades como Dortmund, que es de donde viene Úrsula, que aquí creo que se conoce por el club de fútbol que juega con camisetas amarillas. Bueno, esa es una zona que creció mucho con la industria del carbón, del acero, y luego se vivió una desindustrialización, y cuando la capital de la cultura fue en Essen, que es una de las grandes ciudades de esa región, se tuvo que reinventar, y toda esa región en este momento se está también reinventando hacia la cultura. Y lo mismo la ciudad de la cultura, la capital de la cultura este año, Esch-sur-Alzette, en Luxemburgo, que era también una ciudad carbonífera, industria del acero, y se está transformando en una ciudad dedicada al ámbito cultural, que en este sentido habrá gente que quiere decir muchas cosas y nada, pero se asiste también un poco a esto, que estas Landschaften, estos paisajes de la industrialización del siglo XIX, más que nada, se están transformando en paisajes de la cultura del siglo XXI. ¿No? Esto un paréntesis. Wollt ihr da noch zu was sagen, weil ihr seid ja da? Sí, me parece muy interesante que dijiste, porque hay una desindustrialización y deprivatización, y es algo muy raro, porque en general todo espacio público es más o menos privatizado, pero en estos lugares es lo otro. Eran privados las compañías, pero ahora la cultura es de Estado. Es una... Sí, se está tomando ese espacio. Aber manchmal werden die Sachen ja auch besetzt. Also es ist ja nicht nur, dass es direkt eine Institutionalisierung gibt, sondern auch erst die Künstler dahin gehen, die Räume für sich beanspruchen, und dann verändern sie natürlich auch die Umgebung, und das nennt man dann ja Gentrifikation. Na, die kommt ja danach. Ja, genau. Das ist der erste Schritt. Úrsula llama la atención para algo que creo que es también relevante, porque muchas veces no es el Estado o, la municipalidad o lo que sea, una entidad que llega y dice, ya vamos a hacer aquí, vamos a hacer cultura. Muchas veces esos espacios son ocupados, se hace una ocupación y muchas veces la hacen artistas. Llegan artistas y toman estos lugares abandonados, los transforman en sitios donde, hacen lo que hacen artistas. Y ese es el primer paso también que suele ser para los procesos de gentrificación. Y esto también se asiste. Berlín fue lo que asistimos en los últimos años desde la reunificación de Alemania, fue eso. O sea, espacios abandonados, llegan los artistas, se vuelve interesante el lugar. Y al final llegan los yuppies y todo se encarece, y ahora Berlín en este momento es invivible. Así que tenemos aquí a dos refugiados escapando de ahí. Oder? Ihr seid doch jetzt gewissermaßen als Flüchtlinge hier. Sí, escapando de obscuridad. No, de la oscuridad, de Dunkelheit. Sí. Ja. No sé si esto me parece un buen momento para lanzar... también está Antonia, que participó en el proyecto aquí, así que bien, más gente, digamos, que conoce el proyecto desde adentro. Así que no sé quién quiere lanzar alguna pregunta, no solo a quienes estamos aquí, sino también a Samuel, Antonia, que participaron en este proyecto. O hacer algún comentario, no sé, protestas. Niemand? Ne? Ja, danke. Camilo. Yo tengo una pregunta con respecto a
lo que tiene que ver con la visualización, ¿cierto?, de estas partes industrializadas. ¿Y cómo juega eso desde una perspectiva artística? Si se toma solamente desde una perspectiva artística o también se incluye la valoración social que tiene por detrás, por ejemplo, un lugar arruinado, una industria que está, ¿cierto?, desocupada. ¿Quién quieres que conteste a esa pregunta? El que pueda. Kannst du es nochmal auf Deutsch formulieren? Oder muss ich habe nicht mitgeschrieben. José Miguel, ¿te atreves tú? Sí. Yeah, okay. Mira, cada caso en el fondo presenta, y por eso es que es sobre las metodologías, una manera de abordar estos territorios. Entonces son muy disímiles, muy heterogéneas las maneras de hacerlo. Ahora, por ejemplo, te podría hablar de Juana Guerrero, que no está en este libro, que en el que viene, un spoiler. Ella lo que hace, ella es del norte, y lo que hace es ir al desierto y de alguna forma purgar, limpiar zonas que no solamente han servido para la minería, sino también para eventos tan traumáticos para el país como la tortura en dictadura. Y sus performances, sus videos documentales de esas performances tienen que ver con esa historia, que también a su vez es una historia de ella. Ella es criada ahí, hijo de padres torturados, madre torturada, y conoce perfectamente esa historia. Su familia está dañada. O sea, de alguna forma hace un acto ahí. Y yo me doy cuenta a lo largo de los distintos diálogos, incluidos estos, que en general los artistas que tú vas a encontrar acá, incluido George y Úrsula, también trabajan en torno a las problemáticas, las visualidades, los territorios y los ambientes sociales de sus propias localidades, donde están viviendo o transitando. Y es muy interesante porque finalmente una de las conclusiones quizás más generales es que lo que está ocurriendo allá, en cierta medida ocurre acá, y lo que tú haces a raíz de lo que encuentras acá, también a la otra comunidad le importa. Y empezamos a ver que hay una perspectiva humana de un hecho que es la globalización. ¿Te fijas? Donde la industria es un cuento repetido en todos los lugares del mundo, buena parte, Concepción, por ejemplo, pero los efectos y las historias empiezan a ser similares. Lo que cambia es cómo lo aborda cada artista. Pero yo te diría que en buena parte están centrados en justamente los aspectos sociales. Entonces, vas a ver tú que en la metodología de trabajo ya no está tomar una fotografía o dibujar, sino que está entrevistar, dialogar, pernoctar con una persona, conversar. Hay otros tipos de prácticas más ligadas a la antropología incluso, donde se extraen elementos que conforman después visualidad y conforman un cuerpo de obra, pero muy etéreo, abierto, todo muy suelto. Te podría responder así a grandes rasgos. Danke, gracias. Creo que tenemos tiempo, ¿no?, para una más, o ¿cómo estamos de tiempo? ¿Una última o una penúltima? No sé quién quiere. ¿Hay tiempo para más preguntas? Sí, parece que sí, gracias. Tenemos ahí una pregunta. ¿De qué región, perdón? De aquí. Eso, bueno, en estas primeras conversaciones, en este libro, no, porque tenemos a Johanna que no es de aquí, tenemos a Navarrete que tampoco es de aquí. ¿De dónde es Navarrete? Pero Francisco Navarrete, por ejemplo, es de la región metropolitana y su padre tenía que inventariar a través de la industria ferroviaria distintas zonas de Chile. Y por lo tanto él adopta esa manera de trabajar, de recorrer las zonas, y en el fondo lo que él hace allá en Austria, como bien decía Mario, lo entrevistamos cuando él estaba allá, lo que él estaba haciendo era lo mismo que estaba haciendo acá. Y todo, de hecho, es tan así que, por ejemplo, con la Suiza chilena, que es Valdivia, los ríos, los lagos, que en algún momento se quiere poner esa imagen como si fuera la Suiza chilena. Entonces se presentan los lagos de allá como si fueran Suiza, ¿te fijas? Él hace esos pimponeos.
y relaciona lo que está pasando en Suiza, en los lagos de Suiza, con lo que está pasando en nuestra zona, digamos, en nuestro país. Y ahí hay una relación. Joana Unzueta, que también está acá, ella tiene una fijación con la industria del algodón. Entonces, Oveja Tomé, para ella también es una referencia. Y de hecho hay un trabajo que justamente cuando lo estábamos entrevistando, ella estaba exponiendo en Inglaterra, era su primera gran exposición, donde mostraba un video de Oveja Tomé. Y yo le aprovechaba de contar que acá había todo un movimiento de artistas que estaba trabajando justamente con esa empresa y se empiezan a establecer estos diálogos. Esa es la manera. En particular, como dice Mario, acá no hay territorios locales puntuales que hayan sido tocados, pero todo el rato georreferenciados. No así en las entrevistas que vienen. Pero de alguna forma están siempre pimponeando. Y tú ves que los estudiantes, cuando entrevistan a George y Úrsula, cuando ellos están contando su realidad allá en Berlín, están a la vez contando la historia de lo que pasa acá. Y aparecen los diálogos. Es bien interesante ese pimponeo de experiencia y de territorio. Y ahora sí, ultimísima pregunta. No. Du willst was sagen? Ja, dann. Ich wollte noch was sagen, und zwar bin ich total fasziniert davon und auch sehr dankbar, dass durch ein Gespräch, durch eine Initiative und durch diese Idee, die ihr hattet hier in Konzeption, wir auf einmal hier sitzen. Und wie sich das so entwickelt hat und dann so ein Produkt dabei rausgekommen ist, ja, das finde ich doch total, ja, macht mich überglücklich, das wollte ich nochmal sagen. Úrsula añade, y creo que es importante, que está muy fascinada y agradecida por toda esta iniciativa que al fin y al cabo resultó no solo en ese producto, en ese libro, sino también de cierta forma ha traído a Georg y a Úrsula aquí. Están aquí, esto también creo que no es un detalle menor, están aquí haciendo una residencia artística en este momento por 2 meses. Van a estar en Conce, bueno, y viajando aquí por la región, pero van a estar aquí hasta marzo. Va a haber también workshops, talleres con no solo estudiantes, también abiertos a quienes quieran participar. Y entonces, claro, esto digamos que es el seguimiento de todo lo que empezó con un diálogo y gracias a eso, bueno, hay el producto y están aquí Georg y Úrsula y yo creo que podemos dejar la conversación por aquí, pero obviamente vamos a seguir ahí. Hay unos libros también para quien quiera echarles un vistazo. José Miguel trajo algunos ejemplares y luego, no sé, ¿luego qué? ¿Chelas? Algo así, ¿no? Ahí veremos. Así que no, muchas gracias también a la invitación a la Feria del Libro. Bueno, a la UDEC también que financió este proyecto, tal como el DAAD, ahí es el spot publicitario que me toca hacer, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, noble institución a la que yo represento aquí en Chile, en Concepción. Y nada, agradecer a todas esas instituciones y a las personas que participaron, que hicieron posible este proyecto, Antonia y Samuel también en particular, que están aquí. Y yo también estoy con mucha curiosidad, José Miguel, de ver lo que va a salir de aquí, porque creo que todo esto está creciendo y va a salir, yo creo, algo muy interesante y bonito. Así que ojalá el año que viene tengamos ahí el volumen 2 o algo así para presentarlo. Sí, Mario, un dato no menor, quizás aquí participamos 50 personas, 37 estudiantes, 7 artistas y muchas personas que colaboraron. Entonces, los agradecimientos, claro, abarcan DAD y UDEC, pero en realidad también es un trabajo complejo desde el punto de vista editorial, donde tantas manos participaron. Y así que también aprovecho de agradecer a todas esas personas. Sí. Y gracias a quienes vinieron y asistieron. Y eso, seguimos por ahí. El diálogo no termina acá. Y nos vemos. ¿Wollt ihr noch was sagen? Wort zum Sonntag? Muchas gracias. Saludos, que estén bien. So, 3-mal Kölle Alaf. Danke.